todos. Una vez más, Editorial Libros para Pensar, presentando al autor y su obra. Y en esta ocasión nos acompaña alguien muy especial, un lector y escritor de alta gama. Él es Javier Echeverry Restrepo, quien estará en un conversatorio muy ameno para todos nosotros que vamos a estar pendientes escuchándolo, con Edber Augusto Delgado Verano, representante de la editorial. Bien, don Javier, llegó el día. Hace 2 años esperando tener un momento del autor y su obra con usted. Muchos han tenido la oportunidad de leer sus libros y siempre hablan bien. Cuando llegué a Medellín con la editorial hace 4 años, me recibió con mucha calidad humana y profesional el maestro Luis Fernando Macías, que nos acompaña hoy, a quien pido un fuerte aplauso. Y Luis Fernando Macías me dijo, cuando llegué a Medellín, me dijo: usted tiene que publicarle al mejor escritor de Antioquia. Y yo dije: ¿quién es el mejor escritor de Antioquia? Y me dijo: Javier Echeverry Restrepo. Y hoy tengo el gusto de estar con usted, maestro, con toda la admiración. Muchas gracias. Una obra bastante grande, muy buena. Es una obra que si fuera comida uno se chuparía los dedos. Y ya con la editorial, 4 libros publicados. Vamos a hablar en este momento que vamos a compartir de 3 cosas. Primero, de su vida, de quién es Javier Echeverry, para que la gente conozca mucho, algunos daticos de su infancia, de su juventud, de esos años en Bogotá. Luego hablaremos de Javier Echeverry como el escritor profesional que es, un buen escritor porque es un excelente lector, crítico, y eso es lo que hace a los grandes escritores. Y finalmente ya hablaremos de su obra, de algo de su obra, porque nos darían horas y horas hablar de toda su obra. Entonces, ¿quién es Javier Echeverry Restrepo? Bueno, yo quisiera hoy arrancar con un tema. Vamos a ver, es llevar la escritura en la piel. ¿Qué es eso para un escritor? Cuando uno consagra su vida a una tarea, a un oficio, uno elige lo que lleva adentro. Para un escritor es muy importante desde niño, desde el arranque de la infancia, qué es lo que más le atrae en la escritura, cómo se robó la escritura y cómo esa escritura la lleva adentro. Entonces, en Jardín, que es mi tierra natal, lleva un día en la escuela, no había quien representara el gato con botas de perrol. Y yo era un muchachito menudo y me pusieron una gorrita y unas botas y me dijeron: bueno, usted va a ser el gato con botas en el cuentecito de Perrol, del escritor francés. Y uno de los profesores que era el organizador Víctor, para el gato con botas, hizo un ratoncito de papel de esos que hacen, de esos ratoncitos que hacen las mamás y todo para la escuela. Y ese ratoncito me dijo: don Víctor, cuando usted le diga al ogro, usted se convirtió en león, y cuando le diga, pero usted no es capaz de convertirse en un ratoncito pequeño,
usted no es capaz, y fue logro que no. Cuando eso, y usted coja el ratoncito, se lo mete a la boca para que vea que usted se comió el ratón, el ogro. Pero resulta que yo, ya finalizando, me eché el ratoncito a la boca y tuve que escupirlo, y tuve que escupir el ogro y se dañó la obra. Para mí se arregló, porque yo desde ese día, yo dije, yo llevo un escritor en mi piel. Y desde ese momento yo empecé a modular mi propio. Cuando a los 15, por ejemplo, leí la María, cuando el gallinazo el cuervo se posó sobre la tumba de María, yo derramé lágrimas como cualquier quinceañero. Eso, ¿por qué? Porque ya yo tenía la piel metida del escritor. Y un día mi madre dijo, aguja que no cose, se oxida. Y lo mismo le pasa a la pluma del escritor. Y la imaginación de mi madre era una cosa que se llevaba en la piel, que cautivaba. Yo heredé algo de eso, pero no todo. Y esos cuentos que hay, muchos como Las Gavinas, toda la colección de Jardín, son cuentos de mi madre, que eran pequeños, que yo les di más vitalidad y les puse toda la energía de la letra, pero la ventana sigue siendo la misma. Ahí arrancó el escritor. Llevar la piel del escritor, de la escritura, llevarla en el cuerpo, la piel de la escritura, me parece a mí que es. Yo después lo vi en Balzac, lo vi en los grandes, lo vi en Fausto, lo vi en Marlowe. El Fausto de Marlowe me gustaba más que el Fausto de Goethe, porque el Fausto de Goethe lo salvaron los ángeles y me pareció una parte, una salida muy mal. En cambio, el de Marlowe, yo siendo niño, el Marlowe, y en la boca del infierno, y se fue allá. Entonces, me parecía más gustoso Marlowe que la solución que había dado Goethe a su Fausto. A mí las segundas partes nunca me gustaron, ni la del Quijote, ni la de la Guerra y la Paz, muy farragosa, ni la del Quijote tampoco. ¿Por qué? Porque yo no sé si coincidir con José Ingenieros que dicen no hay segundas partes buenas. Eso me pasa. Bueno, Javier, usted genera en quienes estamos metidos en las letras un sentimiento de miedo. No puedes llegar a tener todo ese conocimiento, y de una envidia, y uno sí que sabe muchísimo, porque toda la vida se la ha pasado leyendo. Según me cuentan, muy joven se aislaba de los juegos infantiles con sus hermanos, que eran muchos, y se la pasaba por ahí encerrado en su mundo, leyendo en su caparazón de su realidad. Usted hizo un mundo de los libros, ¿no? Sí. Como la pregunta era sobre su infancia y sabía que ya se iba a extender a su mundo de literatura que nos fascina, tengo algo aquí que es bien importante. Dice, creció en el seno de una familia antioqueña que valoraba y promovía el arte, el conocimiento y el cultivo de la cultura. En ese hogar se respiraba un ambiente de curiosidad intelectual, donde la lectura era una práctica diaria que abría las puertas del conocimiento. Yo creo que mucho de lo que es usted es gracias a esa familia en la que siempre hubo un libro fundamental. Además, la solidaridad y el respeto por las normas de convivencia, así como la urbanidad y las buenas costumbres, fueron pilares fundamentales que contribuyeron a su desarrollo personal
y su visión del mundo. Ese entorno familiar le proporcionó una educación sólida y un profundo aprecio por las tradiciones y principios. Su riqueza relacional y sus fuertes vínculos familiares sembraron en él una sensibilidad especial hacia la preservación del patrimonio cultural, convirtiéndose en un apasionado defensor de las tradiciones locales y un amante del legado literario en su tierra. Tiene varios libros que hablan de todas las culturas, las tradiciones, libros de historia, ya hablaremos de eso. Avanzó en sus estudios de filosofía y letras en la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, y su cercanía con distintos profesionales y escritores le alimentaron aún más el amor por la lectura, y lo que traía desde muy joven, ese fuerte y disciplinado oficio de la escritura que ha sabido enriquecer a lo largo de los años gracias a su incansable pasión. Reconocido por los expertos como un autor consagrado en la literatura colombiana, ha logrado destacarse en un entorno literario que a menudo se presenta como desafiante y competitivo. Su éxito no ha sido fruto del azar, sino del rigor y de su disciplina. Eso nos genera mucha admiración. Si hay un escritor de diccionario y de minucioso detalle en cada palabra, es Javier Echeverri. Y eso nos llama muchísimo la atención y lo valoramos porque estar al lado suyo es una escuela continua. A pesar de su notable trayectoria, mantiene una actitud sencilla y accesible, siempre conversador, cercano, defiende con firmeza su estilo literario, su historia personal y su visión del mundo. De ella también quiero que nos hable, reflejando en sus escritos una profunda sensibilidad hacia la condición humana. Sobre esto, don Javier, su infancia en medio de libros, en algún momento toma la decisión de irse a Bogotá. ¿Cómo fue ese paso por Bogotá? Bueno, hay un detalle que, ya que hablé de mi madre, hay un detalle que yo nunca olvido. Yo le embetunaba los zapatos a mi papá tempranito a las 5 de la mañana, porque nosotros teníamos una trilladora que trillaba el maíz de todo el pueblo. Durante 40 años mi padre madrugó a trillarle el maíz a las arepas, para hacer las arepas en Jardín. En esa trilladora, que era la única, entonces se le llenaban de salvado los zapatos. Y había dos prendas que mi padre heredó de la década del 20, el sombrero y las zapatillas. Y yo adoré esa figura de mi padre cuando salía con su sombrero. Y dije, nunca me quitaré el sombrero y las zapatillas, así el resto de la ropa no tenga ningún sentido. Pero yo mi sombrero y mis zapatillas las heredé de mi padre, por eso mismo. Esos son detalles que llevan, y la caballerosidad y la sencillez para venderle un huevo a la señora del barrio popular, del barrio más oscuro de allá, o echarle un piropo a la más galante de la plaza de Jardín. Era un caballero, y eso no se me olvida. Yo no soy tan caballero hoy porque siempre este planeta me ha prostituido mucho y hay que degradarse como se degrada uno. Eso les quería contar. Luego, un día, como éramos 10, llegó una tía rica de Bogotá que tenía mucho dinero, llegó estrenando un carro y saludó a mi papá y a mi mamá. Le dijo, Gertrudis, quiero educar uno de tus hijos. ¿Quién? Y yo acabo de salir del bachillerato en Jardín. Me dijo, vea, llévese a Javier. Y me llevó para Bogotá. Yo llegué muerto de frío en esa camioneta y me dijo, aquí está su cama, aquí está vaina, aquí están sus cosas. ¿Y qué quiere usted estudiar? Yo le voy a dar el estudio que usted quiera. Sacó la chequera, le dijo al esposo, espere para que me haga el cheque que lo va a matricular mañana. Yo, ¿en qué universidad quiere? Le dije, en la universidad no importa, pero quiero, y me dijo, como ellos eran todos muy tradicionales,
va a estudiar en la Javeriana, dijo ella, porque es una universidad muy prestigiosa. Usted no me va a estudiar sino o en lo de los Andes, que era la universidad más rica y sigue siendo de los ricos, donde se educaron todos los presidentes de Colombia. Bueno, yo le dije, a mí no me importa. ¿Qué va a estudiar? Me dijo el tío. Le va a estudiar literatura. Yo, pero si eso es para maricas. Yo le dije, vea, si me van a dar estudio, yo me matriculo para hacer filosofía y letras. Y ahí no me sacan. Bueno, hizo el cheque de mala gana y me metí a estudiar en la Javeriana. Y allá encontré lo que yo eran 9 mujeres en literatura y yo. No había nadie más estudiando literatura. De vez en cuando un seminarista se metía ahí a la clase. Y nos tocó el padre Manuel Briceño Jáuregui, el hombre que mejor griego y latín dominaba en América Latina. Un personajazo. Y como yo tenía muy buena caligrafía, yo le servía de monitor. Y eso ya que nos compaginaba, me decía, Javier, lleve este escrito de Tomás de Aquino y me lo ponía allá porque voy a dar la clase. Yo lo llevaba tanto, yo hacía en griego lo que fuera, alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, psi, omicron, piro, sigma, tau y omega. Yo me aprendí eso con el padre Manuel, no se me quedó. Yo era su monitor número 1. Pero un día, después de 2 años de monitoreo, me dijo, Javier, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted se va a graduar en literatura? ¿Usted quiere? ¿O qué? Se llamaban años comunes. En la universidad ya eso no existe. ¿Usted qué quiere hacer? Usted es antropólogo, ya ha estudiado a Jung, a todos esos, los antropólogos, los cosmólogos, todo. ¿Qué vas? Usted no ha dicho por dónde se va y necesitamos saber. Y le dije, yo quiero ser escritor, padre. Y me dijo, ¿cómo, Javier? ¿Usted quiere ser escritor? La universidad no hace escritores. Me salí de la universidad y me fui a vivir a la calle Las Canecas, que era la del Cartucho en la 12, con toda esa gaminería y todo eso que hoy es el Bronx. Allá estuve 6 y allá escribí mi primera novela, Besa mi tumba, que solamente salió un artículo en margen izquierda porque nadie se le quiso meter a publicar Besa mi tumba, ni las universidades de aquí han podido, porque una universidad es una vaina del Bogotá. Es una novela dura, durísima, pero ahí la tengo, ahí está. Y cuando vaya a hacer mi ciclo de novelas, ya veremos. Eso fue lo que Bogotá me dio durante 21 años. Me dio más cosas, toda la fuerza de la escritura. Yo tengo 2 o 3 novelas bogotanas muy buenas. Ya vendrá eso. Vamos a ver. Con don Javier pasa algo curioso. Uno trae unas preguntas preparadas, él no las conocía, pero ya las respondió todas. Mire, voy a leer y verá que él ya las respondió y ustedes como oyentes se van a descubrir que la respuesta ya la dio. ¿Quién es Javier Echeverri? ¿Qué es lo más antioqueño de Javier Echeverri? Y nos habló de la mamá, contadora de historias, nos habló del papá, de su galantanería, de su elegancia, de su amabilidad, que eso es muy antioqueño, ¿cierto? También de el enfrentarse a nuevos retos, que es muy paisa, ya nos habló de eso. Desde niño, ¿cuáles fueron las lecturas que los marcaron? Ya nos habló de lecturas que desde niño lo marcaron. Se comió un ratón y eso lo contaminó con la literatura, ¿cierto? Lo escupió, pero a él le quedaron fragmentos de literatura. ¿Cómo veía el niño Javier Echeverri la realidad? De pronto eso podemos... ¿Cómo pensaba un joven antioqueño que se instaló en Bogotá en ese tiempo que, dicen ustedes los paisas, éramos montañeros?
pues en ese tiempo llegar a Bogotá, instalarse en una ciudad que ya tenía otras costumbres, un clima. ¿Qué pensaba ese joven ante esa nueva realidad? Y enfrentarse a la Javeriana, ¿cierto? ¿Y en qué momento se vio como escritor? Ya nos lo dijo desde niño, pues. Hay detalles curiosos. Cuando llegué a la clase del padre Manuel Briceño la primera vez, yo llevaba un relatico porque el padre nos dijo, hay que empezar a escribir desde temprano. Y buenos días. Y todas las muchachas que eran las hijas de los embajadores de Inglaterra, de Chile, todas en sus carros. Yo era un montañero completamente. Y me oyeron así, todo el mundo estalló en risa. Y yo decía puntudo en mi escrito, y el padre me decía, Javier, no se dice puntudo, se dice puntiagudo. Bueno, se dice tal cosa. Y el padre nos iba entrando en la lengua, como era, porque yo usaba muchos antioqueñismos y a todas les provocaba risa. Mi fuerza, mi modo también de hablar muy fuerte, y al padre no le chocaba. El padre era un santanderiano. El padre un santanderiano de los tipos, para mí, de las personas que formaban una generación. Era un tipo, él escribió el pensamiento griego y el pensamiento romano. Yo aprendí los mitos griegos con él, de labios del padre Manuel Briceño Jáuregui. Yo era su monitor, y siendo un paisa, él me pulió en esos detalles del lenguaje. Y me dijo una cosa, esa fuerza con que usted cuenta y habla, eso hay que meterlo en los libros. Sin eso usted no va a llegar a ninguna parte. Y se despidió de mí. Dije, padre, ya me voy. Usted me ha dicho la verdad. Yo le renuncié a la tía y dijo, usted no va a ser el hombre. No, es que yo quiero ser escritor. Y escritor se aprende en el pueblo, como dijo Manuel Briceño, como me dijo el profesor, y en la calle. Un escritor se hace en la calle, se hace en el pueblo. Esos escritores de allá de púlpitos y cosas y de academia, ahí no está el lenguaje que usted busca como escritor. Y bueno, fue Manuel el que me lanzó al vacío, después de tener yo un cheque cada mensualidad para hacer, pero yo no quería ser un académico. Yo me despedí de la academia y me fui a Urabá y me puse a recorrer todo este planeta, más o menos, y a hacer un cuento de cada uno de los patios de América, la primera novela cubana. Cuando la mandé a concursar a Colcultura, me llamaron antes y me dijeron, señor, por favor, ¿usted es cubano? Les dije, no, ¿por qué? Porque tenemos aquí su novela cubana, pero no podemos otorgarle el premio. Tengo la carta. Y me descalificaron. Ya había ganado el Colcultura también, y había ganado el de aquí en Medellín, y después el de México, y el de la Secretaría de Educación, por esos cuentecitos que yo contaba con mucha fuerza, como había dicho el padre Manuel. Esas cosas son las que se llevan siempre adentro, en la piel. Hay que escribir con la piel, la escritura se lleva en la piel. Alumbra, alumbre de alumbre, luztel de piedra, alumbre sobre la podredumbre. Así empieza Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. ¿Por qué esos arranques? ¿Por qué hay que darle una puntada de arranque para atrapar el lector y no soltarlo? Porque es el gancho de escritura, como decía el profesor. Tienes
un gancho de escritura y un gancho de salida y una subida y si quieres bajar en el cuento. Si no tienes eso, no tienes que contar. Y para contar hay que vivir. Y vivir no en las academias. Váyase al párrago, úntese de pueblo, úntese de la gente que yo recogía las cáscaras para la vaca de mi mamá ordeñaba una vaca y me mandaban por las cáscaras y al barrio de las prostitutas en Jardín. Yo recogía las cascaritas, vi a Berta Gil por primera vez una desnuda con un señor y yo salí rápido con esas cáscaras, pero yo no había malicia. Por ejemplo, mis tías escogían café y me decía la tía Esther, Javier, recoja los granos que se han caído. Y yo vi por primera vez las piernas de todas esas mujeres escogedoras. Y ahí nació que se me endureció todo esto. Y yo dije, algo me pasa a mí. Esa es la literatura. No hay que buscarla en ninguna parte. En el pueblo, con la gente menuda y la gente grande también, porque es que ya después de que uno ha bajado, ya sabe subir a cualquier parte. Bueno, no quiero... Mientras va hablando yo río por dos cosas. Primero, por la emoción de escucharlo, porque usted respira, transmite, se apasiona, mejor dicho, con lo que es un escritor. 100% escritor y no lo deja en ningún momento. Yo lo visito, intento hablar de algo diferente y siempre sale el escritor que lleva en el tuétano, en los huesos. Y también sonrío porque se adelantan las preguntas. Uno que le va a preguntar si él las contesta por adelantado es como mago o leyó las hojas que yo tenía. Porque ¿cuál ha sido la clave de su escritura? Ya nos la dijo. Meterse en el mundo, saborear el mundo, olerlo, ¿no? Estar ahí donde está la gente y de ahí sacar las historias. Luego, ¿qué cree que es indispensable para ser un buen escritor? Y ya he dicho mucho, pero díganos algo más. Sí. Yo tenía una tía que se llamaba Tulia Echeverri. Fue directora de la escuela de Fredonia. Y ya muy vieja, la llevaron a la clínica por alguna vaina de neumonía, por alguna cosa. Y al otro día la enfermera llamó al médico. Le dijo, doctor, esa señora está muerta. El doctor fue y le sacó de entre los manos las gafitas y una obra de Victor Hugo, el escritor francés, que se llama La leyenda de los siglos. Esa tía eran maestras. Y yo llevo un maestro, esa envoltura no se me ha caído. Esa piel de la escritura es la que lo mantiene a uno todo el tiempo en las obras, dándole, puliendo la obra. Hay obras que tengo descartadas que yo las llamo abortos de escritura. Tengo más de 200 abortos de escritura. ¿Por qué? Porque hay obras que uno empieza y no sabe, con mucha fuerza, pero no es capaz. La muñeca azul, en Bogotá, fue una novela que me robó. La zapatilla de la muerte, también de Bogotá. Y después me fui para el Darién colombiano. Allá hubo de todo. No quiero hablar de muchas bobadas, pero a Colombia, en su paisaje, el Chocó, yo me recorrí trotando desde Playa Olímpica hasta la desembocadura del San Juan, cogiendo historias chocuanas y las publiqué en El Camino del Caimán.
yo llevo un seudónimo que yo quiero mucho y es Fray Caimán. Porque en mí hay también un pedazo de fraile que cuando estudié 2 años aquí en el seminario carmelitano, de aquí, que eso es el CESDE o no sé qué es ahora, y yo estamos en unos ejercicios espirituales, y resulta que llegó, y un padre de esos de San Francisco, que son con sandalias y todo, paseando para allá, hilando el silencio. Y llegó y se me acercó. Me quitó el devocionario y debajo del devocionario estaba la obra del italiano Emilio Salgari, Sandokan. A mí mismo me sacó de los ejercicios espirituales de aquí, me dijo, venga, venga, venga. Me sacó y me dijo, usted de todo tendrá vocación. Me quitaron el Sandokan y toda esa vaina y ya, ese mismo semestre yo ya para afuera, ya no tenía entrada en los carmelitas. Eso lo cuento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque primero estaba Emilio Salgaris que el misal. ¿Qué me iba a decir de nuevo a mí el misal? Nada. Absolutamente nada. Yo no tenía, estaba primero Sandokan y el tigre de la Malasia y estaba toda esa literatura desbordada de Emilio Salgari y la imaginación de Emilio Salgari en esos tigres, en ese tigre, en esa pantera de Bengala, que ahora nos saca esta serie de National Geographic, pero que en ese tiempo solamente estaba en la mente de Salgari. Entonces, eso es lo que se queda y eso es lo que no da el misal ni el libro. Ahora, si nos hubieran puesto a leer la Biblia, hasta me hubiera aguantado toda esa tramoya, pero ya el misal estaba saturado. Definitivamente, don Javier Echeverry es un escritor 100%, un escritor 24/7. Yo creo que no tiene un minuto donde no gire en torno a la literatura. Uno se encuentra con él y es sabroso, aprende. Escucharlo ya es leer un buen libro. Un fuerte aplauso para este maestro, definitivamente. No. Se va desadelantando y nos va dando unas pistas muy interesantes que yo veo ya de antemano importante repetir estos diálogos con él, porque toda esta sabiduría se tiene que transmitir y sé que a todos los que estamos en formación como escritores nos va a servir bastante y nos motiva a que vivamos con pasión el oficio, a que todos los días estemos conectados con la observación, con el análisis, con recoger historias, con observar a la gente, los conflictos, las realidades. Con don Javier uno conversa de todo, pero cumple el requisito de no hablar de religión ni de política. Pocas veces lo he escuchado hablar. ¿Qué tan político es? Así rápidamente. No. Nada político. No, nada. Hay una frase que aprendí en Aristóteles con el padre Manuel Briceño que se llamaba el son politicón de Aristóteles. Yo le dije, padre, me decía, es el animal político que todos llevamos dentro. Le dije, padre, la bestia política. En mí, la bestia política no tiene entrada. No quiero hablar de la bestia política. Es más, mis personajes nunca se interesan. Nacen, mueren, pero no dicen pertenezco a esto porque me parece que falsea al hombre. La bestia política es una enfermedad
que me parece que quita al crisol del relato, del cuento. Cuando tú te matriculas, te perdiste como ya no. Mejor que cuando alguien te lea diga, este señor no lleva la bestia política adentro, ni si se va a salvar. Yo escribí un relato muy duro sobre el nudo que hay en el hombre cuando apuesta por algo. No hay que apostar por nadie ni por nada, ni por uno mismo. ¿Quién es uno? Simple peatón. Es que en un escritor, que es un poeta, es el último de los hombres. Un poeta, usted es poeta y todo el mundo. Yo pero no digo que soy poeta ni nada, pero llevo un poeta adentro y no reniego del poeta que llevo adentro. Pero la bestia política o la bestia religiosa, no. No creo en esas creencias. Yo nací dentro de un hogar cristiano, pero yo ir a crucificarme por eso, o que me voy a salvar o me voy a condenar, y esas dicotomías, y eso no me entra. Yo estoy haciendo mi obra, y si gusta bien, y si no, no importa, porque lo interesante es cómo mejora y cómo crece adentro el poeta o el hombre que tú llevas adentro. Es que si tú vas a dar testimonio de tu vida, ¿qué importa la academia? ¿Qué importa el otro? No pierdas tiempo con el otro. Haz tu obra, conságrate a ella. Entrega. Cuando Manuel Mejía Vallejo le había dado la hemiplegia esa que lo tuvo de aquí, todavía tomándose un roncito, un cubano, conversaban porque ya era muy dificultoso. Yo iba a conversar con él y un día él me dijo, contame algo de jardín, y le conté las gavinas. Se las conté como las contaba mi madre con esa vaina. Me dijo, ¿qué? ¿La tienes escrita? Y le dijo, no, apenas la tengo pergeñada, pero oiga, y se emocionó. También con Mario Escobar Velázquez, allá en su casita. Mario, y una vez me dijo, Javier, tú no eres familiar de Cecilia Echeverri. Le dije, ella es mi tía. Y me dijo, tengo aquí un relato que se llama, era ese cuento del Magdalena Medio, donde habían matado al marido de ella y habían tirado al río Magdalena al marido de ella. Y me dijo, ya yo leí ese relato. Y era que ese relato nos lo había contado mi madre ya, antes de que él lo escribiera. Y había una cosa que siempre mortificó a Mario. Javier, usted puede sacarme de un dilema. A su tía Cecilia, ¿la violaron o no la violaron? Y le dije, me pone usted en un dilema muy tenaz. Esa era la guerra liberal conservadora. Y ahí lo picaron a machete y lo tiraron a las pirañas del Magdalena o a esas vainas. Pero Mario siempre estuvo preocupado y le llegó a mandar el cuento a Leticia, la hija. Y la hija no leyó el cuento, no respondió. Y más intriga
le causó a Mario. Mario y yo hablábamos mucho sobre el Santico de Jardín, sobre la santidad de esos santos que la Iglesia necesita hoy, pero que los sacan de cualquier basural, pero es necesario. Entonces, ahí van surgiendo las historias y ahí se va uno engranando con los personajes y con la gente que escribe. Bueno. Yo volteo esto acá porque usted está copiando todas las preguntas. Bueno, yo me atrevo a decir que Javier Echeverri sí es religioso. Su religión es la literatura. La vive con una profundidad, con una mística, esa seta de la literatura. Se alimenta. Yo cuando lo veo allá comiendo ese picadito de mango que siempre me dan, o el jugo de guayaba que me gusta, usted no está comiendo banano, no está comiendo piña, sino está bebiendo autores, historias, mundos, brujas, porque en sus libros habla de brujas, de hombres a caballo, de vendedores, de los niños. Caballos, es que ¿quién no va a hablar de la nobleza de un caballo? Jardín, Bolívar, todos eran caballistas, que ya la mafia quitó el ideal del caballero y del caballista, pero lo dañó, lo desperdició, ahora no se ve sino, pero el caballo es la nobleza. ¿De dónde salió la palabra caballero? De ahí, de caballo, por la nobleza del animal. Todo eso se perdió, todos esos ideales se perdieron hoy, y nosotros mismos, esta sociedad, las perratearon completamente. Nosotros ahora somos una cosa, una mezcolanza muy rara. Ya nosotros, esa que colombianidad y todas esas vainas, eso es pura patochería, ahí no hay nada. Hoy las naciones todas... Usted sí está mirando las preguntas, sí, porque yo le iba a preguntar que si le duele la sociedad actual, y ya lo contestó, le duele mucho. Sí, lo que pasa es que, ¿qué ve uno? Reggaetoneros. Y uno dice, pero bien, la aliteración, está bien, el reggaetón, vamos a ver qué sale de esa música. Aliterar y aliterar. Y ahí quedó, en una aliteración. ¿Dónde está la gran metáfora de la musical? A ver, ¿de dónde va a reventar? La sinécdoque. No hay ese arranque, esa fuerza. Aquella mañana el canto de los pájaros le pareció insípido a Francisca. Así empieza la obra del tiempo perdido. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Eso, que lo sorprenda. Hilitos de miel de caña y de azúcar le rodaban por las comisuras. Así empieza el alajadito. Entonces, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Eso es un arranque que dice uno, vamos a ver qué pasa. Esos maestros, ¿dónde están? Bien. Estamos entre maestros. Está con nosotros también Carlos Alberto Velázquez del Taller de Creación Literaria. Está su hermana y gran maestra. Yo la admiro en todo lo que nos enseña siempre en literatura y en poesía, Cruzana Echeverri, don Javier Echeverri. Y nos acompañan escritores de la editorial como Leonardo, como Alina, como don Julio y el doctor Luis Ernesto. Gracias por acompañarnos. A todos un abrazo. Y pues el maestro de maestros que está aquí, Luis Fernando Macías. Todos ellos nos enseñan que hay que ser muy pulidos y muy detallistas al momento de escribir. Siempre insisto que uno escribe una vez y corrige 40. Yo creo que Javier Echeverri lo hace 100. Hasta el último momento, para llegar a publicar estos libros con la editorial Libros para Pensar, Javier está quitando cosas que sobran. Telarañas de la literatura, basuritas. Eso no va. Eso quitémoslo. No le da miedo quitar, no le da miedo las tijeras. Y eso que hace con su literatura, que es grandiosa, hace cuando habla. Una meticulosidad,
una rigurosidad, un detalle en lo que dice y cómo lo dice, al punto que pasa lo que ha pasado hoy, que se adelanta a lo que uno quiere aprender. Y eso es un don que tiene don Javier Echeverri. Para él, otro fuerte aplauso. Rápidamente, háblenos de estos 4 libros y leamos la palabra de ellos porque tendrán alguna pregunta para hacer. En el orden que los publicó con la editorial, El pegador de carteles y otros cuentos. El pegador de carteles nace en la Bogotá de los años 60, cuando en unos baldes con greda, con almidón, con esa pegacha que hacíamos, y un hisopo, iba un carretero pegando afiches en los muros de Bavaria. Ya eso no existe, en la 32, esa Bogotá no existe ya. 32, y veía uno tras, estaba el pegador de carteles, y tras, y engrasado, y el carrito de ruedas, tras. Y un día en el TPB, Teatro Popular de Bogotá, yo iba a eso, iba donde el que dirigía Kepa Muchastegui, y nos ponía un lápiz aquí, y nos ponía a leer a Sófocles, clarito, no sirve esa página, vuelva, repítala. Eurípides, vuelva, esta página de Eurípides, hágale. No, pronuncie cada palabra. Y eso era un martillo, uno con un lápiz ahí atravesado, pero como él estaba en las tablas, ¿qué pasa? También eso lo aprendimos. Íbamos al teatro y todo. Vean Los Justos de Albert Camus, me sentí ahí cuando vi a García Márquez al tercer cosito, ahí viendo Los Justos, con el maestro. Entonces todo eso es una disciplina que se aprende allá en los puestos, en las cosas. Y eso hay que hacerlo y llevarlo en silencio. En silencio se lleva toda esa experiencia. Luego se vuelca y el pegador de carteles pasea la caja. Sí. Había en Bogotá, la Caracas nacía en un lugar que se llamaba Los Héroes. Para allá era el barrio de los ricos y para acá el pueblo nacía la gran ciudad. Hacia Tunjuelito. Sí, correcto. Y yo vi una camioneta a todo volumen llamar a un muchacho que manejaba una zorra y ahí nació el relato. Ya algunos lo conocen, otros no, pero ahí nació el relato. Y la caja, y no se pudo saber qué llevó. Toda la Caracas era una calle, era una que dominaba todo Bogotá. Prácticamente lo transaba. Entonces, ahí dije yo, pues, y una vez esta ciudad debe quedar retratada en esa calle. Muy y así bien. nacían los... Este libro tiene esos 2 relatos, El pegador de carteles y La caja, y pasa algo curioso, que me llaman y me dicen, compré el libro y me encantó la caja. Después llama otro y dice, me encantó el pegador de carteles. Entonces hay como una división ahí, unos muy a favor de la caja y otros muy al pegador de carteles, es decir que el libro es muy bueno. Bueno, háblenos de El anillo secreto de Salomón. Yo, cuando ya hice novelas sobre Colombia y todo, dije yo, hay que salir a escribir novelas sobre los distintos patios de América. Hice una novela cubana que ya les dije. Después me fui, hice una novela, me fui a Argentina a vivir. Con los premios esos resultó una platica y me llevé esa platica porque en Argentina estaba en ese tiempo en dólares, cuando menos.
y allá escribí, yo llevaba un mensaje de Memo Ángel para un amigo judío. Y yo entregué la carta de Memo Ángel en una biblioteca. Y cuando yo saludé, dije, buenas tardes, señores. Se pararon todos esos argentinos bien soplados. Pero ¿de dónde salió este? Habla vasco, pero míralo cómo habla vasco. Yo le dije, no, yo vengo a traer una carta de Memo Ángel para el señor tal y tal. Y me dijo, sí, está allá, vaya, entréguela. Le entregué la carta de Memo. Yo la iba muy bien y la voy muy bien con Memo. Entonces, había un señor allí, el único que se llamaba Pedro Pastorense, con una japonesa. Él era un tipo grande que escribía en La Nación, y ella una japonesita así de chiquita, y se enamoraron esos dos. Yo lo primero cuando ya fui más indiscreto, Pedro, ¿cómo se encontraron ustedes dos hijos como enemigos? Ella militaba en eso que llaman el justicialismo, y yo en La Nación, burgués. Pero nos enamoramos. Me invitaron a sus casas y a los 4 días un argentino no le abre la casa a nadie, y a mí me abrieron las puertas, me dieron llave, podía llegar yo a cualquier hora, me hicieron una pieza y leyeron la novela cubana por la noche y se trasnochó la señora. Leyó la novela y dijo, esto pasa, esta es la Cuba. Yo es la Cuba que yo vi, la de los balseros, la de la derrota, la de Regla, la de Guanabacoa, no de donde está el partido, la de Guanabacoa, la de los santeritos. Esa es la Cuba que yo vi. Y la Cuba de los 15.000 hombres que mataron en Angola, soldados, patriotas, todo eso. Eso lo escribí después en un libro, en esas novelas, porque cuando uno va a Cuba, tiene que empaparse, pero no ir a preguntarle a los señores del partido cómo va el pueblo. Va a Guanabacoa, donde no se podía entrar. O iba a Regla, y me arrodillé en el altarcito de Yemayá, al lado de una señora que le decía, Yemayá, virgencita mía, Yemayá. Yo dije, eso sí es devoción. Me arrodillé al lado y le dije, parte de eso que está pidiendo allá, señora Yemayá, pásamelo a mí. Ese espíritu cubano por la santería, yo lo quiero. Entonces, eso es empaparse del pueblo. Eso es no ir a preguntarle políticamente quién está allá o quién está. Eso no me interesaba a mí. Y me traje la noveleta, dos relatos. Lo mismo en Argentina, tan soplado, toda esa vaina. Aquí viniste, me quedé, iba a entregar unas notas y a ver cómo era Argentina. Y me quedé 7 meses en Argentina, viviendo en la casa de Pastorense, que ahí no me vengo. De lo gustoso, iba a poner las Madres de Mayo, pero no a preguntarles por él, sino a ver cómo era el padecimiento o cómo era la vaina, y la falsedad política de todo eso, pero sin hablar de eso. Y escribí la novela argentina, Los bocados del rey Midas, porque ellos no miraban para donde nosotros, no miraban hacia nosotros. Los peruleros, aquí los peruleros son los que nos lavan la ropa, las pichas. Los peruleros nos lavan las pichas, los del Perú, peruleros, colombiche y tal cosa. Y yo siempre, y después viéndolo en esas pobrezas, yo decía, América Latina, eso somos América, ya también empobrecidos. Y ese gamonalato tan fuerte de Buenos Aires, y todo eso se derrumbó después de Menem. Entonces se fue aquí. Ahí nació mi novela, pero no nació por allá, nació en un paseador de perros. Me dice Pastorense, Javier, yo llevo 30 años fregándome a escribir la novela argentina, y tú llegas y ya tienes 2 capítulos. Y le dije, hay que mirar el paseador de perros, hay que mirar a la otra, hay que mirar a él. Me fui para todos esos pueblos, me fui hasta Ushuaia,
me enfrié hasta que no puedo. Todo eso es en la Argentina. Entonces escribí Los bocados del rey Midas. Posiblemente, si este editorial algún día me permite, publicaremos las novelas. Primero los cuentos de jardín, después iré con las noveletas y luego con las novelas, si algún día llegamos allá. Y ya el refrito que tengo de tanta escritura será para la basura. No, señor. Esperamos que todo lo publique con nosotros. Don Jorge Eliezer Martínez Miranda vive en Acacias Meta, lleva 6 años, más de 6 años con nosotros en la editorial, en este momento nos está viendo. Él manda unas palabras para usted. Y él ha estado muy atento de los libros del doctor Carlos, de los suyos, los ama infinitamente, los ha leído, y dice: sobre el autor Javier Echeverri Restrepo, laureado escritor antioqueño por su profusa obra, especialmente en cuento y novela, cuyos textos nos llevan a través de las diferentes vivencias, abarcando de la realidad social nuestra tan variada y como respuesta a la descomposición de este país, rompe con los cánones a los que estamos acostumbrados y pone el dedo en la llaga para recordarnos que no debemos olvidar nuestra sórdida historia y tener que volver a revivirla. He leído con detenimiento algunas de sus obras, como El pegador de carteles, El anillo del secreto de Salomón, Por un amor caballo, Las gavinas, El enruanado de Puente Pisano y Carabina, escritas con un realismo tal que nos describen cada una de ellas al detalle y que nos agarra desde las primeras líneas y nos lleva hasta el final, en su mayoría con unos inesperados tramas en su culminación, pero que atrapan al lector hasta acabar el texto. Usa un lenguaje natural, sencillo y con términos locales, algunos muy desconocidos para todos, pero con una descripción en su glosario al final de la obra que nos aporta conocimientos y nuevas palabras al léxico. Vale la pena leerlo detenidamente y tener otros contextos de obras y de los que nos tiene acostumbrados. En mi concepto personal, estas obras valen la pena ser difundidas y apreciadas. Nuevamente, mis más sinceras felicitaciones y que siga escribiendo, total admiración. Y gracias por toda su obra, maestro. Firma Jorge Eliezer Martínez Miranda. Y él, siempre que tiene una obra en sus manos, me dice: dígale a don Javier que nos explique rápidamente noveleta, ideario y sobre todo dilete, sí, que son los términos con los que usted encierra toda esta obra. ¿Qué es? ¿Dónde nació el dilete? Allá en Bogotá, en un grupito, diletábamos, eso nace del italiano, diletar, y del latín, lo que más nos gusta, diletar. Entonces de ahí nació el término dilete. Eso es lo que más me gusta, lo que más nos gusta en el grupo. La noveleta es porque alguna vez allá cuando estábamos con Arturo Alape y toda esta generación se me fue, ¿cómo era que llamaban la? Bueno, en fin, no importa. Todo eso, del goce y todo eso, se hacía en grupo, ¿cierto? Y no, si García Márquez dijo que que noveleta no era un término porque no se usaba y que no cabe en la literatura, entonces nosotros lo adoptamos. Iba en contra de lo que decía. En contra de lo que decían los académicos y lo que decía el goce pagano y todo. Y nosotros íbamos al goce, pero con otro goce. Y yo dije, voy a escribir noveleta. Tengo 12, 15 noveletas y casi que de cada pueblo tengo la noveleta de Miami, sobre esos canales de Miami, y ningún escritor norteamericano ha hablado de la riqueza de esos canales
que tienen toda una... Yo dije, hay que hacer una noveleta de esos canales de Miami, y ahí la tengo pergeñada. Pero no vine a Miami, qué delicia, en un auto de los nuevos. Eso no es, yo no le veo a eso ninguna, eso es simple, eso es un simplismo, sino ver esos canales que salen al mar y las casas, los botes y esa ingeniería que se hizo allí y de la que hoy incluso hace parte Mar-a-Lago, que los vitrales, las losas fueron traídas de Italia. ¿Todo eso para qué? Si uno se va a un canal de esos y se pone a ver las cigüeñas, se pone a ver toda la fauna y todo lo que brota allí en esos canales, y ahí empieza a construirse la literatura que estos millonarios no pueden ver. Ahí es donde Javier Echeverry llega en un bote y todo, y va hacia Miami por los años, y va mirando, y va cogiendo lo que necesita para construir un relato que es muy duro el título. Dólar de prostitutas. He querido cambiarlo porque me ha parecido a lo que lo dado se timbra. Dólar, ¿y a qué vamos a Miami? ¿Qué van nuestras mujeres a Miami? Eso, a compras. A eso es una prostitución de esa almacenería. Yo no quiero que ese relato progrese, pues, que ese título progrese. Se lo quitaré posiblemente, pero inicialmente ahí lo tengo en esa noveleta. Son cosas de uno como escritor, y la noveleta tiene que tener cabida en alguna parte, así no les guste a muchos. Tengo una pelea con el tiempo, quisiera que los días duraran 36 horas para hacer mucho más. Gracias, don Javier, por todo ese espacio. A ustedes los invito a que hagamos preguntas, comentarios de Javier Echeverry. ¿Quién tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien. Nos faltan 2 libros. Rápidamente, ya nos dejó ver que tiene un amor por los caballos. ¿Y qué es eso de por un amor caballo? Por un amor caballo nació en una pesebrera de jardín que regentaban en Guayaquil unos señores de apellido Franco. Esos pesebreras de los Franco compraban las herraduras de los caballos en la tienda de mi padre. Y mi padre era en cierta forma que les decía, escojan las herraduras. Y se echaban al delantal 3 y pagaban 2. En fin, esos Franco alquilaban bestias, alquilaban caballos, y por eso hacían la cabalgata de las rosas en jardín, que salía de Caramanta y llegaba al pueblo. Yo no sé si esa tradición todavía existe en el jardín de hoy, que ya no es nuestro. Ya ese pueblo no es nuestro. Entonces, en esa pesebrera sucedió un hecho que a toda la cuadra maravilló. Y es que llegó un hombre en un carro Toyota Carevaca de último modelo, con un cajón atrás, y salió de ahí un caballo blanco hermoso. El señor tenía rubíes, del señor emanaban cadenetas y todo. Y el señor llegó allá donde los Franco y le dijo, quiero que para la bella de las rosas
este caballo con silla mexicana y arreos de plata, viene mi hija a montarlo a la feria de la Rosa. Yo siga, señor, pago bien, pago champú para el caballo, pago todo. Sí, señor, cuando eso está empezando la mafia, pago todo. Tipos ensombrerado y botas y camiseta abierta y todo, un tipo. Dejó pago 6 meses para la vaina. Y en fin, el caballo, la mejor cuadra para el caballo, me le pone un cojín para que no duerma en el piso frío, todo eso, señor, y pagó todo por adelantado. Viene mi hija en diciembre a montar a la cabalgata de las Rosas. Listo, señor, le guardamos todo, esperamos a su hija, y no volvió. La hija no volvió nadie a reclamar el caballo, y ellos cuidando el caballo ahí 15 años, murió el caballo. En fin, ahí le sucede. Por un amor caballo. Por un amor. Y a los 15 años aparece una muchacha graduada en zootecnia, y se arrima a ella y dice: yo vengo por una deuda. Y el Franco le dice: aquí no hay nadie, mi padre murió, ¿qué quiere? ¿Qué espera? Y él: yo, y vio las herraduras de plata del caballo ya pegadas ahí en la oficina y todo. Yo vengo por él, yo soy fulana, y se presentó. Y el muchacho Franco que regentaba eso, ella que estaba en Rondinela, un barcito de unas castaños que regentaban, y en las cantinas Malpaso y eso, donde se contaba todas esas canciones de carrilera que se cantaban, y que mi madre cantaba. Mi madre le gustaban las canciones de carrilera. El tren lento va partiendo, cobre los hilos de acero, no se va despidiendo, el amor que yo más quiero. Pueblo, puro pueblo. O la hija en fin, todas esas canciones que sonaban en ese Guayaquil de mi padre, que ya no es de mi padre. Y vino, y de ir y venir, la muchacha se enamoró de Franco. Ya nos contó el libro, dañó la vida. Ay, lo dañé porque... bueno, muy bien. Mire que nos contó el libro, vale la pena que lo adquieran. De las gavinas han hablado muy bien. De todos hablan bien, pero de las gavinas hay como una fanática ahí en torno a ese libro. Felicitaciones. Pero no vamos a hablar de ese libro. Vamos a invitar a todos a que conozcan la obra de Javier Echeverry, lo que ya se ha publicado, lo que viene. En próximos días estaremos con un libro que se llama Carabina y un sueño que tuvo una tía mía en una molienda, ¿no? Los abuelos de nosotros eran Pacho Jaramillo, que era el hombre más rico del suroeste en ese tiempo, y ese gamonalato dominaba las fincas y la plaza pública, el gamonalato. Aquí no hubo burguesía. Yo no sé nosotros por qué perdemos tiempo. Aquí hubo un finquerismo, un gamonalato y eso. La Biblia marxista aquí no se aplica. Yo he peleado con eso y peleo con toda esa vaina, porque es que nosotros llamamos el finquerismo y el marco de plaza. Ahí ese es nuestro. De ahí va a arrancar nuestra sociología, del gamonalato, de la restrepería, el jaramillato. Eso somos nosotros, la bailita de plaza, la plazuela. Eso es lo que nos falta. Escarbar más en esos gorilatos nuestros, que son los que nos han tenido, pero no hay que hablar de que es que esto y esto, no. Póngalo en sus relatos, avívelo, no necesita más.
Saque los personajes de ahí y ahí tiene usted todo eso. Bueno, don Javier vive totalmente su literatura, tiene una obra bastante grande, una creación infinita, es un dios en todos los universos que crea, recrea, construye. Es tanta su pasión que durante los últimos años se ha puesto en la tarea también desde una marca que quiero que nos hable rápidamente, que es Árbol de Tinta, se ha puesto en la tarea de sacar sus propios libros, unas versiones muy modestas, muy sencillas, hechas con sus propias manos y que han sido difundidas y tiene seguidores que le compran sus libros. Llega la editorial Libros para Pensar hace ya 2 años y empezamos a sacar esas obras que él había sacado de forma artesanal, ahora las estamos sacando de forma profesional. Pero ese gesto de creer en lo que escribe, nos dijo un día en el taller, créanse escritores, es algo que tenemos que aprender todos, creernos lo que estamos haciendo y creernos al punto de lanzarnos a que nuestra obra sea conocida. Y si nos toca hacerla con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo, él es un ejemplo de eso. Muchos libros ha publicado en las versiones que, si desean, tenemos una ahí para que vean esa obra. Y luego, pues ya está publicando profesionalmente, está haciendo un trabajo muy bonito, cuenta con todo nuestro apoyo, don Javier, y con toda la admiración para que dentro de poco tengamos toda esa extensa obra con el sello Libros para Pensar y no podemos dejar Árbol de Tinta. Entonces ustedes van a ver que el logo de Árbol de Tinta aparece ahí en su obra. ¿Qué es Árbol de Tinta? Rápidamente. Árbol de Tinta es un sueño de los años 60 en Bogotá, cuando yo le dije a mi tía que quería ser escritor y ella me dijo, ¿qué es eso? Usted, yo ya les conté, pero si eso no es una profesión, eso no, eso, y sacar el cheque ella para pagar, eso le dolió mucho, pero yo le dije, ahí estoy. Después nos íbamos para esos pequeños clubes de teatro o el TPB, por ejemplo. Nosotros íbamos a ver las presentaciones del TPB. Ya le dije, en Lo Justo de Albert Camus, ahí al tercero. Yo me metí ahí, aquí se sentó uno de esos amigotes de él y ahí estaba con su bigotico Gabriel. Todas esas cosas. ¿Por qué había que ir a ver Los Justos de Camus? Porque ya habíamos leído la obra de ese impresionante escritor que era Albert Camus, el escritor en el momento más joven le entregaron el premio Nobel por El extranjero. Aujourd'hui mamá es muerta, hoy mamá ha muerto. Empieza eso y empieza a estrechar el círculo de la obra. Soy escritor, más que la no sé de Sartre, porque a mí nunca me pareció el engallé, esa literatura sartriana del engallé. El escritor que hay que comprometerse, ¿de qué? ¿Con quién? Con uno mismo. Es que no hay más compromiso. ¿A quién vamos a buscar afuera? ¿A quién va a buscar el escritor afuera? Si el poeta es el hombre más, el último de todo, está el escritor, el último hombre. Entonces, Árbol de Tinta. Bueno, quien desee llevar la obra completa, esos 4 libros, hay un descuento del 40% para que la lleven completa. ¿Listo? Son libros muy buenos. Don Javier, nuevamente, admiración total y gracias por creer en nosotros, por confiar en nosotros, por enseñarnos todos los días. Nos enseña muchísimo. Y ustedes. Gracias a la señora Cruzana, a don Jaime, a las hermanas de don Javier, a toda la familia que han estado atentos de ayudarle, acompañarlo, a su esposa que está en este momento malita, un abrazo para ella, para sus hijos. A ustedes gracias por acompañarnos y aquí un poquito de lo mucho que falta por contar de Javier Echeverri y su obra. Muchas gracias. Un aplauso. Muy amable, muchas gracias.